Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde la hora que nos veas. Te quiero dar la bienvenida a esta carrera, la licenciatura en psicología. Mi nombre es Diego Uriel Hernández Hernández, yo soy el coordinador de la carrera de psicología y estaré trabajando contigo de la mano. Espero que esta carrera sea fructífera para ti, que te llene de emoción, que te llene de grandeza y que sea sumamente arropadora para ti. Es una carrera muy hermosa, pero para ello pues vamos a darle paso a lo importante de todo ello, son las materias. En esta primera parte, en esta primera materia, vamos a ver lo que es la historia de la psicología. La historia de la psicología, como todos lo sabes, va a ser la base fundamental de toda tu carrera. Entonces, si no logras entender una, dos, tres, cuatro, cinco veces, por favor, envíame un mensaje, envíame, ¿sabe qué, profe? No entendí esta parte, me la puedo volver a explicar y con todo gusto. Entonces, vamos a darle paso a esta parte. La historia de la psicología es, al igual que muchísimas otras carreras, nos tenemos que remontar a algo tan básico que es la filosofía. Yo sé que la filosofía para ti, para mucha gente dice, ay, filosofía otra vez, hablar de esa gente que ya está muerta, aquella gente que nos aburría tanto en el bachillerato, ¿no? Pero realmente la filosofía es tan fantástica, tan hermosa, que nos ayudará a entender el comportamiento humano. Entonces, ¿qué pasa con la filosofía y la psicología? Para ello hay que darle una definición a lo que ¿qué es la psicología? Esto que tú vas a estudiar. La psicología lo vamos a dividir en dos palabras. Uno que es psique, que va a significar alma, y logos, estudio. Si nosotros conjuntamos estas dos palabras, es el estudio del alma. Suena un poquito místico, un poquito espiritual, un poquito chamánico, si así lo quieres ver, pero para darle un poquito más de este contexto científico, vamos a dejar que la psicología es el estudio de la mente y el comportamiento humano. Más adelante vamos a retomar toda esta parte y verás por qué surge toda esta parte del alma, ¿no? Ahora, ¿qué es la filosofía? La filosofía, de igual manera que la psicología, lo vamos a dividir en dos palabras. Uno que es filos, que es amor, y sofía, sofos, que es sabiduría. Esta parte es el amor a la sabiduría, si lo traducimos literalmente, pero podemos decir que es la disciplina que explora preguntas fundamentales sobre la existencia y el conocimiento, la ética y la mente. Entonces, básicamente, el conjunto de estas dos me va a llevar a la creación de la psicología. A través de la filosofía sabemos que estudiamos el conocimiento, estudiamos la existencia y la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final a cabo ambas van a tener una relación sobre cómo se va a ir dando estas teorías psicológicas. No se van a alejar muchísimo, sino que van a ir de la mano y te vas a dar cuenta que la filosofía pues nunca abandonó la psicología. Claro está que en la antigüedad se creía que la psicología era una rama más de la filosofía hasta que se le dio un contexto científico que la apartó de todo esto. Para empezar con esta parte de la filosofía, vamos a empezar con un autor que se llama Platón o se llamaba Platón. Él propone la teoría de las ideas que plantea que existían entidades inmateriales, universales y absolutas, que todas estas iban a conjuntar una realidad. ¿Cómo? Las entidades universales es como comúnmente nos dicen, lo que es aquí y en China, el agua siempre moja. Por más que tú metas la mano en el agua, nunca te va a salir seca. ¿Por qué? Porque es una verdad universal. En esta cuestión muchas veces tenemos ideas inmateriales donde no podemos plasmar del todo. Por ejemplo, el aire. El aire es algo que sabemos que existe, pero no le damos una forma, no le damos un color, no le damos eso que diríamos es algo sumamente tangible, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión de una idea inmaterial, una idea que es inmutable.
Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Platón consideraba que las ideas son seres reales y que el conocimiento participe entre ellas. Para Platón las ideas, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros formulamos, es algo real. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. ¿Cómo es así? Tanto que las emociones dentro de nuestro organismo solamente duran 50 segundos según la ciencia. De ahí lo que prevalece va a ser esta parte del pensamiento. El pensamiento que va a formular ideas y que va a estar en esa constante rumiación, que es el acto de estarlos sacando a flote, ¿no? Para ello, en esta diapositiva podemos ver que Platón planteaba una alegoría, la alegoría de la caverna. Si no recuerdas qué pasó con ella, no pasa nada, yo te explico. Básicamente se nos mostraba una imagen de unos esclavos encadenados a una pared. En esa pared solamente podían ver hacia enfrente. ¿Y qué es lo que pasaba? La persona que estaba atrás de esa pared movía diferentes objetos haciendo sombras, y esas sombras eran lo único que conocían estas personas encadenadas. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando las personas encadenadas pueden librarse de ello y van trepando esta cueva, va a haber un destello de luz. Un destello de luz que le va a lastimar los ojos. Y había de dos. Una, que era volver a aquel sitio que yo conocía, donde no me lastimaba la luz. Otro, seguir avanzando. Aquellas personas que se quedaban en la caverna solamente iban a poder conocer aquello que se les mostraba, aquella caverna. Y aquellas personas que salían iban a tener la posibilidad de conocer el mundo exterior. Entonces, ¿qué pasaba con las ideas? Muchas veces estas ideas nos paralizan, se nos dice que solamente es esto, pero no alcanzamos a ver más allá. Cuando nosotros nos atrevemos a salir de esta caverna, según Platón, vamos a ver un panorama sumamente amplio que nos va a producir otras ideas y otro contexto, ¿no? A partir de ahí surge uno de sus aprendices, que es Aristóteles. Aristóteles, aprendiz de Platón, decía: sí, está padre toda esta parte de las ideas, pero no es algo distinto, ¿no? Decía que el alma formaba parte de nuestro cuerpo. Esta parte del alma se va a estar repitiendo mucho con los filósofos. ¿Por qué? Porque decíamos que el alma es algo intangible, que está fuera de nosotros y que va a llegar en el momento exacto para darnos el mensaje exacto. Aquí, para Aristóteles, el alma estaba dentro de nosotros y que no era un proceso externo a ello. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tanto que cuando uno muere, dicen las personas, los médicos que trabajan en la morgue, que el cuerpo deja de pesar o pesa menos, y se cree que ese peso que se va en el rigor mortis es aquel peso del alma que ya se ha ido, ¿no? Por eso tienen esta creencia. Realmente son gramos, no decir: ay, mi alma pesa 20 kilos y ya bajé. No, realmente es una cuestión de gramos, pero al final al cabo se cree esto. Para Aristóteles, el alma tiene su función dentro del cuerpo y va a recibir todas estas cuestiones de sensaciones. Este mundo lo va a encontrar en una cuestión de cómo nosotros conocemos, cómo nosotros identificamos el mundo a través de nuestras sensaciones. ¿Qué va a pasar aquí? Para Aristóteles más bien, decía que el alma es inmortal y que solamente el cuerpo pues va a dejar de funcionar, va a morir, pero el alma seguirá a otro plano y estará en esa constante. Entonces, si se dan cuenta, Platón decía que el alma sí existe, pero que va a ser dos procesos diferentes, uno interno, otro externo. El alma sería externa para Platón y para Aristóteles es propia.
A partir de aquí damos un salto enorme a lo que es la Edad Media. La Edad Media, también conocida como Edad de Oscurantismo, dado que en esa edad no hubo un avance sumamente grande en la cuestión de tecnología, en la cuestión de las ciencias, en la cuestión de las artes, sino hubo una pausa. Todos sabemos que la Edad Media fue dominada por esta cuestión de la Iglesia, donde existía la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, al final y al cabo, es una edad donde se le dio el poder a ciertos feligreses para hacer cumplir la ley de Dios, ¿no? En este primer momento surge un personaje que es San Agustín. Es un fraile, el cual estuvo tratando de dar un pensamiento filosófico a través de una cuestión religiosa, ¿no? Él decía que consideraba que la verdad reside en el interior del hombre y que el viaje a la interioridad lleva a un descubrimiento de Dios. Que para descubrir al Dios yo primero tengo que descubrir quién soy yo. Aquí hay una frase que les puse en las diapositivas que dice: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque el hombre interior reside la verdad. Aquí hay un pequeño rosito de dedo, ¿no? Básicamente te dice: ¿quieres conocerte? No te busques afuera, búscate adentro. Un acto que retomamos los psicólogos, la interiorización de ve hacia ti, qué estás haciendo, qué te está doliendo, para poder retomar toda esta parte, ¿no? La razón ayuda al hombre a encontrar la fe, pero una vez que la tiene la verdad, la razón ayuda a entenderla. Esto nos va a ayudar a entender nuestro mundo y después nos va a ayudar a encontrar la verdad. De la mano de San Agustín surge Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, un freligués, el cual decía que el cuerpo y el alma hay una unión sumamente estrecha. ¿A quién recuerdan en este pensamiento? Aristóteles. Aristóteles decía que el alma está en conjunto con nuestro cuerpo, y Santo Tomás de Aquino decía lo mismo. Él logró conciliar la fe con la razón, algo que en esas épocas era sumamente difícil. Ellos se metieron en problemas, sí, con la iglesia, porque pues al final acabó, pues se metían con un poquito de temas que eran tabú, ¿no? Recordemos que la cacería de brujas era algo que existía en esas épocas, que era básicamente señalar con el dedo: tú eres bruja porque tú ocupas el conocimiento que tienes sobre la naturaleza para curar, y eso para mí es brujería. ¿Y qué es lo que pasaba? Las quemaba, ¿no? Lo mismo pasó con Santo Tomás de Aquino, que básicamente él le dio una cuestión lógica a la fe, ¿no? Y te decía: ¿sabes qué? Sí, está bien creer en un Dios, porque al final acabó como fraile, creía en un Dios, se dedicaba su vida a ella, pero le daba una razón lógica. ¿Sabes qué? Dios existe por esto y esto y esto y esto, ¿vale? Él consideraba que la fe podía ser una verdad de orden superior sin contradecir la lógica, que básicamente decía: pues tú crees porque así alguien lo definió. Una cuestión religiosa más allá de nuestro entendimiento. A partir de aquí surge un filósofo que es más conocido por su frase: pienso, luego existo, cogito ergo sum, desde el francés. René Descartes o René Descartes, él nos plantea que el acto de pensar es una señal del acto de existir, que si tú lo piensas, si tú lo analizas, si tú lo tienes aquí, es un acto que te puede comprobar que tú estás existiendo. Si no piensas, no existes. Esta idea del pensar te lleva a tú tener un autoconocimiento, es decir, ¿por qué estoy pensando ello? ¿Por qué me están llegando estas ideas? Y por ende te va a llevar a que tú cuestiones tu realidad, algo que hacemos hoy en día, ¿no? ¿Por qué me hizo esto el novio? ¿Por qué me hizo esto la novia? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Al final al cabo, ese pensamiento te está llevando a establecerte en un plano tanto social, tanto personal, tanto en la cuestión religiosa, si así lo quieres ver. A partir de aquí
surge un autor que se llama Locke y nos propone la tabula rasa. La tabula rasa, básicamente su significado es en blanco o vacío. Él decía y da estos primeros acercamientos al donde decía que los niños nacen en blanco, y que por ende se les va creando o se les va moldeando acorde a la sociedad, acorde a estos cuidadores primarios que es padre o madre. Y acorde a todas estas creencias, pues nosotros vamos creando lo que somos hoy en día. Tanto así que, por ejemplo, un niño tiene la habilidad de aprender cualquier idioma. No importa si nació en Japón, puede aprender, o es japonés, puede aprender español. No importa si es francés, puede aprender el idioma que quiera. ¿Por qué? Porque en ese proceso donde estamos en este desarrollo, pues vamos a ir adoptando diferentes patrones. Tanto así que ustedes tienen gestos, tiene ademanes de sus propios padres. ¿Por qué? Porque los aprendieron, ¿no? Decía muchas veces, dice, ay, mi papá se rasca de una forma peculiar, hasta que caí en cuenta que yo también la hacía de esa misma forma que la hacía mi padre. Decía, no, y luego se parece chango. Sí, pero al final acabó esa situación, pues fue un aprendido que después de muchos años me di cuenta que yo también lo hacía, ¿no? Esas cualidades que con las que nosotros nacemos se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de la estimulación. Immanuel Kant, llegando a esta parte final, ustedes van a tener un documento en el cual va a venir ampliamente. Ustedes van a tener la presentación, ustedes van a tener toda esta parte de repaso para que vayamos reforzando esta parte de la filosofía. Dice, el estudio de la posibilidad del conocimiento de la razón humana y su alcance y límites. Kant consideraba que la filosofía crítica era la primera parte de la metafísica o de la filosofía sistemática. Básicamente me decía Kant que el conocimiento de la razón humana no tenía límites. Tanto así que gran parte de las enfermedades mentales son psicosomáticas, al menos el 87% de las enfermedades son psicosomáticas. Es aquí donde yo te tengo que decir que es psicosomático, que básicamente lo que tú piensas lo puedes transformar en una enfermedad. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros sufrimos de ansiedad, decís, bueno, es un proceso, si lo preguntas a la medicina, es un proceso biológico, donde el desajuste de las hormonas en el cerebro, pues te lleva a que tengas estos pensamientos. Desde la psicología te puedo decir que esta parte es básicamente un pensamiento futurístico. El estar pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y si esto, y si aquello, y si aquello, y si aquello, y te lleva a que tú estás en esa constante. Tanto que sufres de ansiedad. ¿Por qué? Porque estás en ese constante de ¿qué pasará? ¿No? Entonces, Kant nos proponía que sí, el pensamiento puede enfermarte, puede curar, pero que al final a cabo tenía un sentido positivo también. Algo tan sencillo. Tú le puedes decir a una planta, estás horrible, estás fea, todo aquello, y la planta se va a marchitar. Pero si tú crees y tú le dices a la planta, eres hermosa, la tratas bien, échale ganas, te quiero, y todas esas palabras de aliento, la planta va a ir creciendo. Si la planta lo puede hacer, que nos lo impida a nosotros, ¿no? Entonces, en esa primera parte, pues dejamos la clase de filosofía. Es una clase muy breve, pero que tú vas a conjuntar con el PDF que vas a encontrar en la biblioteca digital. En el primer apartado, que es la primera materia, Historia de la Psicología, vas a encontrar un documento referente a la filosofía. Recuerda que tú tienes que checar después de la grabación esta parte de la actividad que se vas a entregar en esta semana. Hasta luego, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes.